bueno, era una instancia obligatoria. Estuve respondiendo a algunos más, no llegué a responder todos. ¿Sí? Hoy, cuando termino con ustedes, me siento, veo esta partecita y ya voy colocando en la planillita que nos pasa Secretaría Académica la participación en la primera actividad obligatoria. ¿Sí? La mayoría estuvo bien, ¿sí? Estuvo bastante bien. Al final, como que le fueron encontrando la vuelta. ¿Sí? Me parece que el hecho de ir respondiendo a las consignas después de haber leído lo que pusieron los compañeros anteriores ayuda también, ¿sí? Porque los que respondieron los últimos como que fueron sacando, fueron afilando el lápiz, ¿sí? Estuvieron más certeros a la hora de la respuesta. Sobre todo en lo que refiere al rol de la escritura en ese texto, ¿sí? Más allá de que Levi Strauss pretenda dar o darnos a conocer la experiencia que tuvo con una cultura ajena, ¿sí? El eje central era en torno a la escritura como un símbolo de poder. Sí. El texto pasaba básicamente por ahí, de ahí la idea de dejar de lado esa lectura superficial que consistiría en decir, bueno, sí, Levi-Strauss cuenta la historia que con la tribu brasileña, bla, 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 ¿sí? Y una lectura más profunda tenía que revelar el rol que jugaba la escritura en ese texto. En ese texto, el integrante de esa tribu primitiva, ¿sí? Reconoció como un elemento de poder frente a los otros el hecho de manejar la escritura, por más que no supiese escribir. Pero hay una escena que se relata ahí, en donde el jefe de la tribu separa al par de Levi Strauss y hace garabatos, ¿sí? Hace que escribe. Por más que no escribiese, el acto de hacer garabato lo pone en una posición de poder superior frente al resto de la tribu. Claro, Ahí el sería líder como el eje era. central del texto. Más allá Bueno, de así teníamos que explicarlo entonces. Claro, claro, la mayoría está bien. Un texto descriptivo, describe una situación, perfecto, pero como que al final recién le fueron encontrando, sigo aceptando, le fueron encontrando la vuelta al texto. Está bien, es práctica, ¿sí? Obviamente a la primera iba a ser difícil desentrañar el nudo principal, pero estuvieron bien orientados, ¿sí? La mayoría estuvo bien orientada. Bueno, a lo que fueron ingresando recién, no, después les digo, mientras en la tarea. ¿Sí? Profesor, Maite Vidal había Bueno, avisado ¿cómo que va a viene con entrar la tarea? 6:30. No les gusta. ¿Cómo, Carlos? Carlos creo que hablaba. La compañera Maite Vidal había avisado por el grupo que se iba a conectar 6:30. 6:30, dale, ahí sí. Está Profe, bien, una no hay pregunta. problema. Igualmente yo Entonces, después. ¿es un texto, no es narrativo, es descriptivo? Para mí sí. Vos fíjate que el texto narrativo tendría que ser un texto literario para hacer un texto narrativo. Tendría que ser un cuento, y no es un cuento de ficción. Relata, ¿sí? Un hecho real. O sea, entraría dentro de lo que es el texto antropológico, si querés. Ah, el Pero 90. también describe algunas cosas Claro, el texto, ¿o no? Está describiendo en algunas partes el texto. claro, describe, claro. Profe, Sí. no puedes. O sea que todos lo Bueno, pusimos eso mal. después de No, leerlo y después de entregar, lo volví a leer y me di claro, cuenta que en ahí algunas partes estaba describiendo. en esa interpretación que iban haciendo ustedes, tendrían que haber entrado en juego sus conocimientos previos, ¿sí? O sea, en el campo de la antropología no hay textos narrativos, ¿sí? No hay cuentos de ficción, son textos de carácter científico. Pero bueno, desde el sentido común está bien que definan al texto como narrativo, que narra algo, está narrando algo, está bien, ¿sí? Había una parte que cuando hablamos de Bueno, los elementos paratextuales, que si ustedes leían el título les permitía a ustedes ubicar ese texto dentro de un campo de conocimiento específico, ¿sí? Al leer el título del texto tenían que ubicarlo dentro del campo de la antropología o a grandes rasgos de la sociología por lo menos. Y en el campo de la sociología no hay textos narrativos. En última instancia es algo descriptivo, porque estás hablando de una bueno, ciencia específica y dentro de las diferentes ciencias, en este caso las ciencias sociales, tenés textos descriptivos, explicativos y predictivos.
Acá sería como descriptivo, por eso. Eso tendríamos que haber puesto entonces. Claro, sí. Profesor, disculpe, ¿no puede ser una combinación de Bueno, la ambos? mayoría entonces nos equivocamos, porque también tiene una parte que está describiendo algo, qué es lo que está Claro. pasando, qué es lo que está pasando él con la tribu. Es una combinación, pienso. Claro, sí, sí, Claro, sí. van Ahí los dos. entrarían, ahí tienen que haber puesto en Los juego. dos. A ver, no es ningún pecado que ustedes no sepan que en el campo de la sociología y la antropología los textos son descriptivos. Claro. ¿Sí? Salvo aquella persona que haya leído algo sobre antropología, salvo alguien que haya leído sobre los diferentes formatos dentro de las ciencias sociales, es muy difícil que se den cuenta que es de carácter descriptivo más que narrativo, porque todos estamos más acostumbrados a la narrativa. Encima lo dijo la clase pasada. Literario, así como dentro de los géneros periodísticos tenemos la noticia, la crónica, la nota color, ¿sí? Uno está más acostumbrado a la literatura. Dentro de ese género, la narrativa era lo que más acertaba, lo que más cerca estaba, ¿sí? Pero en definitiva es descriptivo, porque describe, ¿sí? Trata de, claro, de encontrar el porqué el jefe de la tribu y lo imita, porque asemeja a escribir, porque hace esos garabatos en su libreta, si trata de escribir. El texto es mucho más amplio, o sea, es como que estamos viendo la foto de una película, nunca vamos a extraer el sentido completo porque es imposible ese texto. Pero apuntaba a ese lado, ¿sí? A que pueden interpretar el rol de la escritura en esa narración, vamos a decirlo así, ¿sí? Y tratar de ubicar ese género, no dentro del género literario, porque no es un cuento de ficción, sino que es un texto más bien propio de una ciencia y es, por ende, descriptivo. Pero igual Ahora no sí. se preocupen que no hay problema, no hay una nota numérica, lo que sí era Y no, obligatorio estamos era para aprender. Estamos para aprender, profe. Tal cual, seguro, sí. Profe, vamos a ver algo de color, nota de color. Ahí te escucho re mal, David. Algo de Las noticias, las notas de color. No, nosotros nos vemos. No, como género no. ¿Qué es un tema de solamente color? vemos los géneros. Nosotros vamos a ver género periodístico, no, nos dedicamos a lo que serían los géneros académicos, dentro de ellos el género explicativo, que comenzamos la clase pasada, y el género argumentativo, ¿sí? Que ahí adentro entrarían las diferentes producciones que ustedes van a hacer a lo largo de su carrera, desde el parcial, el examen, la monografía, el proyecto de investigación, la tesina, la tesis, entrarían dentro de... En realidad, si bien en el curso se los presenta como dos géneros o estructuras separadas, antagónicas, el explicativo y el argumentativo, siempre se combina, ¿sí? En la práctica hay muchos puntos en común entre ambos, porque vos cuando querés explicar algo, a la vez querés convencer al otro de algo. Entonces juega siempre un poco de explicación y argumentación en la producción de un texto en la vida real. Acá, en términos teóricos, lo presentamos así como dos cosas, una objetiva y la otra subjetiva, ¿sí? Que cada uno tiene su propio recurso, como vimos en la clase pasada, tienen algunos elementos en común que son los conectores, que es parte de la clase de hoy, ¿sí? Los conectores van a permitir darle coherencia interna a ese texto que nosotros vamos produciendo. ¿Para qué el uso de los conectores? Para que el texto no sea una sumatoria de párrafos inconexos, lo que permite que las ideas, los conceptos que uno vaya desarrollando, tanto en la introducción como en el cuerpo de desarrollo, como en la conclusión, son o es el uso de los conectores, de los diferentes conectores. Ustedes ahora van a hacer una breve lectura sobre ese archivito que tienen ahí, donde habla de los diferentes tipos de conectores, el de tiempo y espacio, ampliación, causa y efecto, de lugar, ¿sí? De contraposición, de relación. Hay como una clasificación de conectores que ustedes le van a permitir después en la práctica darle coherencia interna a ese texto que van a producir en una de las clases. Me decía, Giselle. No está bien, profesor. No, yo aparte de leerlo, tuve que googlearlo, tuve que mirar videitos de YouTube para entenderlo. Claro. Porque la verdad que me gusta mucho, entonces así mirando videitos he tratado de entenderlo.
Claro, tal cual, sí, 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 sí. Toda explicación, o sea, toda información que puedan extraer fuera del curso en sí, si les sirve, está bien. ¿Sí? Si pueden Y yo ampliar la estoy, mirada por eso, mejor. yo estoy aprendiendo otra vez de cero, así que estoy mirando videitos, todo lo que pueda eh, mirar aparte de lo que está usted poniendo, trato de hacerlo. Me cuesta, pero bueno, acá estamos, luchándola. Claro, sí, sí. Igual le digo que las 2 primeras clases no casé una. Ahora recién estoy, Suele ahora pasar, no te recién sientas mal. estoy tratando de, Es parte, ¿eh? el, claro, el no entender o el no saber es parte del aprendizaje. O sea, el no entender, el no saber es parte del aprendizaje, porque si no, si sabemos todo, no hay aprendizaje. ¿Sí? Así que no te asustes, es parte del Bueno, proceso. sí. Ustedes piensen esto Bueno, como yo un estoy proceso. asustada. Yo estoy asustada, profesor. Está bien, sí, no te preocupes, es así. No, no, asustado no, hay que ponerle ganas nomás, ¿viste? Hay que ponerle ganas, esmero, No, por ahí es que algunos, gana y esmero la estoy poniendo porque si no, no estaría acá, porque ya en la primera clase que no entendí tal nada, cual. yo ya hubiera dejado. Así que acá Ujú. estamos, poniéndole ganas, como dice usted. Sí, Profe, sí, hay una dígame, compañera que está diciendo que llega en 15. que no. No, no, sí, que llega en 15 minutos para entrar a la clase. Ah, listo, perfecto. Sí, 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 ahí vamos Maitu. bien. Bueno, sí, igual hasta las 9 menos cuarto estamos acá, así que en cuanto me aparezca la solicitud, yo acepto, no hay problema con eso. Sí, te decía, es bastante complejo. Los primeros pasos que se dan, esto es como, viste, cuando el nene chiquito empieza a aprender, empieza a caminar, se cae, se tropieza, gatea, se para, se agarra de la pared. Bueno, es lo mismo, hasta que llega un momento en que uno ya, aparte de caminar, trota y después de trotar, corre. ¿Sí? Eso, o sea, Yo hasta estoy tomar como empezando un a caminar envolvente. entonces. Ah, exactamente, es eso, te vas a caer, te vas a golpear, te vas a agarrar la frente, te va a salir chichón, las rodillas peladas, pero después, a medida que vayas avanzando en la carrera, a medida que te vayas formando como alumno, vas a ver que todo se hace mucho más fácil, ¿sí? Porque vos partís de la base, que a veces, a ver, viste que hacen la analogía entre el cerebro y cualquier otro músculo del cuerpo. Cuando pasa determinada cantidad de tiempo que uno no ejercita, ese músculo se va atrofiando. Lo mismo pasa con nuestra mente. Si uno no la ejercita, aquel que dejó la secundaria hace años y retoma, hay que como revivir ese músculo para que vuelva a activarse y funcione de manera correcta. Y ahí si querés meterle también el tema de la alimentación, dormir bien, el descanso, bla, 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 que hay un montón de libros y artículos en internet que hablan sobre eso. Pero es un Profe, proceso, no te asustes, o es sea así. que si tenemos nenes es más Sí, difícil todavía. O sea que si tenemos nenes chiquitos es más difícil todavía, claro, porque es muy difícil descansar y también es muy difícil. La alimentación no, porque obviamente al tener nenes chiquitos comes saludable, pero se complica un poco el tema del descanso y todo sí eso. que se Más complica. si Sí, trabajas, sí. estudias. Vos fijate, te cuento la anécdota mía. Antiguamente elaboraba en una fábrica en Parque Los Patricios, vivía en Loma, entraba a las 6 de la mañana al laburo, salía a las 5 de mi casa, salía a 2 de la tarde, si no nos hacían hacer horas extra, salía a las 2 y a las 6 entraba a la Facultad de Lomas, ahí, ¿sí? De Parque Profe, Patricio, como ven, Pompeya, hasta el cruce de Lomas, hasta el cruce de tenía casi una hora y pico, ¿sí? Y salíamos a las 10 de la noche, llegaba a las 11 a mi casa, dormía, comía, me acostaba a las 12 y a las 4 y media el otro día arriba. Así que nunca es fácil, ¿sí? Y a eso después sumarle que, bueno, me junté, vino la nena, la primera nena, la segunda, vino un montón de kilómetros de por medio que quedé sin laburo. Nunca es fácil. Pero como yo le digo, no quiero ser autorreferencial, pero vos fíjate que así, con todas esas dificultades, terminó obteniendo 2 títulos universitarios y un posgrado. Así que Sería la perseverancia siempre se también, puede. ¿no? Siempre se puede. En la medida que uno quiera y se esfuerce y se puede. Sería la Bueno, el posgrado perseverancia lo también, ¿no? terminé hace poquito, en diciembre. Sí, sí, de a poquito, viste, como dice el dicho, a paso dormido, pero firme, tin, 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 tin. Sí, 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 sí. Despacito, uno cuando le va encontrando el ritmo, porque pasa esto, uno cuando comienza,
listo, me anoto en 4 materias, qué sé yo. Después te das cuenta que estás chocando con una pared de hormigón, 4 materias es imposible. Bueno, curso 3, y bueno, y yo le agarré el ritmo de 2 materias por cuatrimestre. A ese ritmo de 2, ¿sí? Yo iba tranquilo, a paso Yo seguro. pienso Demoré meter un poquito una más por que algunos cuatrimestre compañeros. también. También, sí. Yo tengo pensado así porque ya me lo planifiqué así por una cuestión de que no quiero cargarme tanto y sé que no voy a poder y terminar dejando porque esa es la idea, no dejar. Entonces no tengo el apuro en recibirme tan rápido, así que lo importante es que ya estoy en el camino y bueno, tengo que seguir y cuesta con 3 nenes. La última vez, o sea, estuve en el profesorado de historia Claro. y tenía las 2 nenas y también me acuerdo que trabajaba a la noche, venía a la mañana, llevaba a los nenes al colegio, en ese momento tenía el auto, era más, dentro de todo me ayudaba un poco, y después tenía que ir de vuelta a la noche a cursar y así, estaba igual, pero con las 2 nenas también. Y todavía no tenía el nene, ahora son 3. Pero Sí, bueno, no, no, sí. no. Vos fíjate que yo me reincorporé creo que 3 veces a la facultad. Que por diferentes cuestiones abandoné, después dejé pasar un tiempo, retomé, después por cuestiones diversas volví a dejar, ¿sí? Terminé la carrera, me anoté en la última que es la licenciatura en Ciencia de la Educación, dejé cuando nació mi nena, me reincorporé hace poquito y sigo, estoy ahí dando vueltas siempre, la idea es la constancia, no importa el tiempo, sé que en algún momento te vas a recibir, así que la idea es ser constante y perseverante Espacio. y no rendirse ante el primer fracaso, porque si no. Bueno, vamos básicamente a lo que es la clase en sí. ¿Sí? Yo les decía Sí. al inicio de la clase que esta es una de las mejores clases para mí, porque tengo que hablar poco y ustedes trabajan mucho, así que eso me encanta. Fíjense que ustedes tienen un texto que habla sobre los elementos paratextuales, iba a decir, sobre los conectores. Tómense, calculo que ya lo leyeron, pero tómense para aquel que no lo hizo 5 minutos para hacer una lectura general, no hace falta que memoricen nada, ¿sí? A la hora de hacer las consignas van a tener el PDF ahí a vista. Léanlo y si surge alguna duda, ¿sí? La comentamos entre todos y después pasamos a la parte práctica que, al igual que la clase pasada, tiene varias consignas, así que va a tomar un poquito importante la parte. ¿Sí? Abran el PDF o léanlo si quieren. Aquel que no lo hizo. Y después hacemos la puesta en común sobre esto. Y arrancamos con la parte práctica. Que yo de paso, Peñazo, voy a ver las consignas que dieron. Bueno, al final nos toca ahí presencial el 15. ¿No? ¿Fijaron? ¿Vieron la info esa? Sí, lamentablemente no voy a poder ir yo encima. El 15. Somos... Tomás se va de viaje, profe. Sí, vos me contaste, Tomás, sí que no podía. Sí, Sí. pero solo es Yo ese creí día. que Hasta iba ahora, a ser esta semana, pero bueno, no. Se ve que fue dando. Claro, está bien. Bueno, léanlo, ¿sí? El texto. Ustedes me escuchan bien, ¿no? Sí. Sí. Porque yo a ustedes los cortaba, pero, por ejemplo, a Gisela la escucho entrecortada. ¿Me escucha entrecortada? Por ahí si prueban después apagar la camarita, por ahí se mejora el audio cuando quieren hacer algún comentario, pero la escucho como así Profe, intermitente. yo acá empecé con ¿Ves? Ahora 100% Gisela de batería y lo tengo escuchan 60. cortada, pero si ustedes no, profe, me parece que Apago la camarita para... el que le anda mal el internet es a usted, porque, por lo menos yo sí se la escucho perfecto y usted noto que nos escucha como con delay. O sea, yo hablo y después de un rato a que ver recién ahora. me escucha. Yo lo escucho re bien, profe. Sí, puede ser que sea yo. A Giselle sí, ella se traba, como que me parece que está funcionando mal el internet. Bueno, hagamos así. Yo lo escucho a algunos intercortados, no a todos, pero algunos sí. Puede ser que sea yo, pero bueno.
Mientras ustedes me escuchen bien, a menos esta primera Profe, yo voy parte, a apagar la no hay cámara. problema. Después cuando tenga que hablar ustedes, apagamos la Voy a camarita y Profe, ponemos ¿qué todo leemos? la cámara y voy conexión para a... mí. A ver qué pasa. Sí. Voy a apagar la cámara para poder Al menos en el momento enchufar mi de celu, comentar porque algo. sí, empecé con 100 de batería y tengo ahora 50 y no llegamos ni a la hora, así que voy a tratar de tenerlo conectado por si ya Sí, me yo, llega a a ver, cortar. No sé, ayer me pasó lo voy mismo. a ver, Ayer me pasó lo mismo. voy a salir un ratito y voy a reiniciar el Meet, ¿sí? Mientras ustedes leen el Bueno, texto, está bien. Por las dudas yo voy a reiniciar el Meet, porque yo tuve problemas hoy con internet, así que calculo, pero me dicen que me escuchan bien, pero bueno. Voy a reiniciar el Meet mientras ustedes leen el texto y después seguimos en la clase, retomamos, ¿sí? Algo, 2 minutos. sí, sí, sí. ¿Qué texto, chicos? De los conectores. Nada, si ya lo leyó él, se está haciendo nomás. Ah. Tomás, ¿te va de viaje? Ya quedó claro eso, me parece. Sí, sí, pero entonces no cambiaste los pasajes, te vas, no vas. No, no. No era una decisión que dependa de mí. Pasa Escuchame, que, si viste que dijo que más de dos faltas no puedes tener. claro, por eso. A la clase virtual me voy a conectar todas, no me importa, esté en donde sea que esté. Pero a la presencial no voy a poder. Por suerte, hasta ahora, en esa semana tenemos una clase sola. Si tenemos más de 2, sí, voy a tener que quedarme acá. Sí, sí, sí. O sea, tenemos la presencial, después viene la virtual, después viene la presencial nuevamente. Sí, pero aparentemente nos van a asignar una clase presencial más. Una clase el día jueves en el aula magna. Todavía no nos llegó la notificación, pero yo ya estuve viendo que en otras aulas se lo dijeron. Así que, como somos los ¿Nosotros qué últimos, tenemos? ¿15 y 23 tenemos? sí. Y también este miércoles, mañana. Mañana. Mañana 18, listo. Yo termino en impar, así que bueno. Mañana, Ah, sí, yo también. A ver. mañana nos veremos. El 23 también, Sí. o sea, el 9, el 23, el 15 y el 25. Genial, genial. Sí. Me llegó un mail. Sí. Sobre ese tema. Chicos, le hago una pregunta. Presenciales. Le hago una pregunta, Adelante. chicos. Adelante. Yo apago el celu para que me cargue un poquito más. Después, ¿se puede volver a conectar? Y yo te diría que no. Conectalo prendido. ¿Cómo que pregunta? Lo tengo prendido, pero ayer me pasó lo mismo. Se ve que la batería ya no quiere saber nada. Y empecé con 100% porque lo cargué para tener ahora la clase, pero se me consumió casi la mitad de la batería en una media hora. Si ya te autorizó el ingreso y salís, te podés volver a conectar sin que te lo autorice, tengo entendido. Gise, ¿vos estás del teléfono? Sí, porque no lo sé poner en la compu. No lo sé poner en la compu Pero es cuestión de que el cosito este para estuve mucho tiempo. Chise, ¿te acordás, Tomás? Estuve mucho tiempo para conectarme la vez pasada. Bueno, acá yo lo dejo prendido, acá enchufado, vamos a ver qué pasa. Cualquier cosa, si se me llega a cortar, avisen. Gise, ¿sabés poner el quédate WhatsApp web? tranquila. No, yo no sé nada de WhatsApp web, de nada. Yo recién ahora estoy aprendiendo todas estas cosas. No Bueno, sé lo que es. para la próxima clase, ahora no porque tenemos que leer el texto, pero para la próxima ahí vamos a ver si te explicamos para que puedas conectar desde la compu. Ah, bueno. Ah, tengo el WhatsApp web, pero no. ¿Y qué me manda a mí Te lo mando para yo. ingresar? El Bueno, link es el para mismo. la próxima, trato de conectarme y si no se me corta, me trato de conectar del WhatsApp web. Gise, pero A ver, ahora ahora tenés bien. en la compu el WhatsApp web. Sí, lo tengo desconectado. Y Ahora no podés entrar ahora. Ahora me voy a fijar. Porque
Ahí está el link. Viste que también lo mandamos hoy en el grupo. Ahí está el link. Ahí se lo mando por privado para que sea más fácil. Claro, o por privado también. Por privado podés tomar ahí. Sí, Tengo se el lo mando. celu de mi nena, lo estoy usando. Este no me anda. Por eso no te lo... Hoy es sagrado, hoy por hoy es muy sagrado el celular. Nos A va mí servir se me rompió y lo uso para trabajar, lo uso para esto, así que le estoy usando el de mi nena y la tablet de mi otra nena me quieren matar, porque en la compu no tengo audio, no tengo... Así que... Yo arreglo celulares, me hago publicidad de paso. ¿En serio? Bueno, ahí Pasa que lo pasamos por el seguro de chicos, la ahí casa. conecté el WhatsApp web. ¿Qué tengo que hacer? ¿Salir de acá y conectarme en la compu? No, quédate desde acá, no te salgas por ahora. Vos andá a la compu y fíjate que yo te mandé un mensaje. Te debería haber llegado desde ahí en la compu. Apretá ese link que te mandé por privado. Bueno, ahora voy a... Gracias, chicos, porque la verdad que no entiendo mucho de eso. Dale, no hay de qué. Lo que hay que leer para los que están ingresando o por ahí están preguntando son los conectores. Ah, me dice que no me puedo conectar porque estoy con el celu. Tenés que desconectarte del teléfono. Es un riesgo. Sí. No, pero no hace falta que salga de la... ¿Sí? Vos lo tenés que escanear, por eso. ¿Tiene que salir de acá para que pueda entrar del celu? Y sí, porque ya hay una institución Pará, con el celular y se tiene que salir. Ah. Pero a mí me pasa lo mismo con el celu y en la compu tengo que cerrar uno de los dos. Sí, tengo que cerrar esto. Yo ayer estaba conectada al celu de la compu. A ver, Gise, decime qué es lo que te aparece. ¿Qué te dice? Ahora voy a aguantar un cachitito. Bueno, acá estoy apretando lo que vos me mandaste, Tomás, y no puedo porque me dice que tengo que desconectarme del celu para conectarme a la compu. A ver, cuando vos haces clic te tiene que aparecer una pantalla que dice Google Meet, si tenés cámara te va a aparecer tu foto y el tema del micrófono y después te va a preguntar, ¿todo listo para unirte? Y unirte ahora o no sé, ¿cómo te aparece eso a vos? No, espérate que ahora vuelvo a salir y vuelvo a meterme a ver si puedo. Capaz que tiene el mismo email. No puedo, Tomás. El remitente no está en tu lista de contactos, dice. ¿Cuánto tenés de batería, Gise? 64. A ver ahora acá, a ver si me puedo conectar. El cargador puede estar también o la batería del celu, pues, alguna de esas cosas. A ver acá, a ver. Hola, buenas. Aparentemente. Maite. Bueno, cara dormida. Maite. Ahí estamos. Ah, me dice Bueno. que tengo que crear la cuenta. A ver, un poquito por acá. Ahí cerró esto. Bueno, ¿algún problema con la lectura del texto sobre los conectores? No. No, es bastante simple, tienen ahí la definición de cada uno de ellos, ¿sí? Para poder establecer relaciones causales, espaciales, de ampliación, de conclusión, de oposición, para fundamentar una idea, para ampliar una. No hay mucha dificultad. Así que pasar a la parte práctica, ¿sí? Ustedes tienen ahí, si van a la sección de tarea optativa, actividad optativa, ¿sí? Van a encontrar una serie de consignas que deben responder, ¿sí? Tarea optativa. El título de hoy es lectura autónoma. Fíjense que tienen, a ver si no hay números repetidos como en la clase pasada. Yo estoy viendo 7 consignas. ¿Sí? Un montón. Es una bocha.
Sí, basado la resolución de la basado en la lectura de un texto que yo calculo que leyeron con la profe del módulo jurídico, ¿sí? Ahí les pide que lean ustedes los pilares fundamentales del mundo jurídico, el derecho y la ley. O sea, en base a la lectura de ese texto y lo que han trabajado con ella, ustedes van a ir resolviendo las diferentes consignas que le aparecen en la solapita de actividad optativa. Vamos a hacer así. Vamos a dividirlos por parte. Son 7. Vamos a hacer las primeras 4. Vamos a hacer las primeras 3. ¿Sí? Volvemos, hacemos la puesta en común y después seguimos sobre las otras restantes. ¿Les parece? Ok. Sí. Hacemos así, volvemos, hacemos la puesta en común y después seguimos. Mientras ustedes van leyendo las consignas, yo voy a ir tomando lista. Ya no creo que entre nadie más, así que yo voy tomando lista, de a poquito, ustedes me dicen presente. Vamos a... Bueno, corto el video acá y volvemos, lo vuelvo a poner cuando se hagan las conclusiones. Yo hice la 4, hasta ahí. La A no entendí. Bien, de pasaje, pero bueno. Yo estaba haciendo la 6. ¿Hiciste la 5? La 5 era bastante extensa por lo que vi. A ver. La 5, sí, la de los recursos argumentativos. Sí. Había que subrayar mucho. Además tengo que leer otra vez todo el texto de vuelta, el anterior. Yo encontré algunos, pero... Bueno, a ver, Tomás, contanos. A ver, Uy. página 1. ¿Qué pusiste? A ver. ¿Cuáles Yo- son las anotaciones que hiciste? ¿Cuáles son los temas que te imaginaste que iba a aparecer en el texto? Bueno, lo que entendí es que puse el tema fundamental del texto es, como el título indica, el derecho, que realizará un recorrido por sus fuentes, orígenes y, como dice el título, los pilares del derecho. A ver, ¿quién más? ¿Quién más hizo? ¿No? Profe, A verlo. yo puse que era el derecho y la ley. O sea, habla sobre el derecho y lo concatena también con la ley, ¿no? Ajá. Bien. ¿Qué más? A ver, derecho y ley. Bien. A ver, ¿alguien no puso derecho y ley? ¿O alguien amplió más allá de derecho y ley? Porque vos ahí son como ventanitas de la compu, ¿viste? Cuando vos abrís una ventana se te abre otra. Cuando habla de derecho y de la ley, o sea, ¿qué se imaginan que va a presentar la autora en ese texto? El autor? La relación entre ambos. ¿Qué más? A ver, ¿con qué lo Y sus diferentes definiciones y rasgos, Claro. clasificaciones. ¿De dónde salió el origen? Ajá. Que es lo más importante en realidad, porque a partir de ahí, digamos, salen todas las relaciones. Claro, la idea es que vayan más allá de lo evidente, podríamos decir, ¿sí? O sea, Obvio, también sí. derecho y ley. ¿Y después qué pasa? O sea, o sea, ¿cómo se imaginan que es el derecho, qué es la ley? ¿Desde qué perspectiva lo va a abordar? ¿Sí? ¿Con qué lo va a relacionar? ¿Sí? Obviamente, si va a tratar el tema de derecho y ley en el La marco de una... sociedad. Claro, en el marco de derecho y ley, en el marco de una sociedad, como entidades que Como regulan la regulador. actividad. Exactamente, ahí vamos. ¿Sí? Ahí va bien. ¿Qué más? Dentro A ver. del mundo jurídico. Claro, ¿cómo se piensa el derecho y la ley dentro del ámbito de la ciencia jurídica? ¿No? Sí. O sea, pues si vos lo pensás desde la religión, lo que es el derecho o la ley, ¿no? Va a tener una definición diferente, ¿sí? Pero va a tratar lo que es el derecho y la ley dentro del campo jurídico, dentro de la disciplina jurídica. No te va a hablar de la ley divina, por ejemplo. ¿Sí? Está bien, por eso siempre traten de escarbar un poquito más, ¿sí? No se queden en lo que aparece en el primer renglón, sino que traten de profundizar eso. ¿Quién más? A ver, ¿quién más elaboró la consigna 1?
¿El texto este lo trabajaron con la profe ya o todavía no? Sí. Lo trabajaron, ¿no? Sí. Bueno, ahí tienen, o sí. Se le cortó, profe. A ver ahora. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Le decía, teniendo en cuenta de que ya trabajaron en el texto con la clase de modo jurídico, tenían la posibilidad de desarrollar un poquito más lo que es el derecho, lo que es ley, cuáles son sus diferentes orígenes, cómo se articulan, derecho objetivo, subjetivo, ¿sí? Yo me quedé en lo que sería el marco de la consigna, como hablaba de única y exclusivamente de las herramientas paratextuales, me reduje a eso. Claro, acá como que, a ver, a mí me da la sensación como que la trabajaron mal la consigna las chicas, porque esta consigna tendría que haber sido previa a la lectura del texto con otra profesora. ¡Afuera! Porque acá ya tenés, o sea, si ya trabajaste el texto con la profesora, como que la consigna queda fuera de lugar, o sea, ya. A ver, consigna 2. ¿Qué pusieron? Anote 3 ideas que según su conocimiento general se vinculen con los subtítulos o marquen aquellas palabras que les parecen extrañas o desconocidas. ¿Qué pusieron? ¿Qué es aquello que le pareció extraño, desconocido? ¿Con qué lo vincularon? Yo había puesto todo lo que es referido al latín y después encontré una sola palabra, en realidad que la tuve que buscar, que es congénere. Y después nada más. Más el latín que igualmente después te dice, ¿no? Significa. Claro, Pero bueno, como es un texto explicativo el que están leyendo, claro. recuerden Es que como uno de muy. los recursos, claro, uno de los recursos era la definición de los Definición, sí. Exactamente. Pero bueno, encontré eso sola. No sé. Está bien, bien. Sí, usen siempre el diccionario al lado, ¿sí? O el celular para buscar las palabras que desconocen. ¿Qué más? A ver, ¿con qué lo pudieron relacionar? Yo lo que no sé, no había entendido muy bien la consigna, pero lo relacioné como que es un orden social, que el texto también expone las diferencias entre el derecho y la ley, y los tipos del derecho, ya sea el derecho subjetivo, el objetivo, claro. ¿Cuál es la función, a ver? ¿Cuál es la función de la ley en una sociedad? A ver, ¿cómo se lo planteó la profe? A ver, vamos a ahondar ahí un poquito. ¿Sí? ¿La ley? ¿Quién me podría? Volvamos para atrás. ¿Quién me marca la diferencia entre el derecho y la ley? Si es que la hay, a ver. ¿O es lo mismo? ¿O no hay diferencia entre el derecho y la ley? Sí que hay diferencia. Sí que hay diferencia. A ver, ahí vamos. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿qué es el derecho y qué es la ley? A ver. Bueno, la ley sería, no sé quién va a hablar, ¿no? Pero la ley que serían principios, normas, parecidos, ¿no? Un instrumento en Normas realidad reguladoras. Es el ente regulador para la sociedad, para la comuna, para el país, para todos. Un ordenamiento social. Exactamente. Eso habla de ley. A ver, yo entiendo como derecho que es un orden social impuesto para realizar justicia. Ahora, la ley es lo que sería enmarcado y que ya está dictado por, en el caso, el Poder Legislativo, que le da un marco legal, pero el derecho puede ser tanto religioso, o sea, derecho es más abarcativo, o sea, la ley está dentro del derecho. Digamos, ¿no? Claro, como hablamos cuando, ahí por lo que dicen ustedes, yo puedo decir, el derecho es aquello que engloba las leyes que regulan la interacción de los sujetos en un marco social. Dije que no estabas en una PC y no tenías Sí, las leyes. La ley es algo obligatorio, que tiene que cumplirse así. Yo hago así Pero ayer. es como un instrumento que utiliza el derecho para que las normas se cumplan. Para ella Claro. no se apoya. Es un sistema de normas que regulan Claro, son la normas que conducta del regulan hombre en la sociedad, profe. Exactamente. Ahí no recuerdo si era este texto o el año pasado que vinculaba el surgimiento Sí, de la no, ese sociedad también moderna habla. con la ley.
¿sí? O sea, hay como una relación entre las sociedades modernas y el derecho. La necesidad de crear un marco legal, ¿sí? De normas, leyes, reglamentaciones que regulen el accionar, la interacción de los sujetos en los diferentes ámbitos, laboral, judicial, administrativo, ¿sí? O sea, a medida que se fueron desarrollando las diferentes sociedades, principalmente a partir de la revolución industrial, el surgimiento de las sociedades modernas, con los diferentes poderes políticos, hubo una necesidad de ir regulando la interacción de los diferentes sujetos. Quizás en la antigüedad, si bien existía un conjunto de normas que regulaba la interacción, no eran de origen objetivo, podríamos decir, ¿sí? Teníamos... Se cortó, no sé si me escucha. Viceversa. Profe, se cortó, no lo escuchamos. Se ve que tuviste mucho Facebook, ¿no? Toda la tarde. Claudio, tenés el micro abierto. Porque quería Facebook, estaba borrado la división para mí. Ahí lo cerro, espera. Esa la pedí la chicha, eso. Claudia, ahí se escucha la conversación. Ahí está, ahí les arriba, Gaby. Les decía que el conjunto de normas, de leyes, de reglamentaciones que regulan la actividad del sujeto en una sociedad se va complejizando a medida que se complejiza la sociedad. Yo decía, no sé si se escuchó, antiguamente el conjunto de normas que regulaba la interacción entre los diferentes sujetos era de índole religioso, los 10 mandamientos. Claro, sí. Funcionaban, ¿entendés? Además de que depende del mismo, también podría ser como una variable la zona geográfica. No me acuerdo que si era en esta clase o en la de orígenes en el pensamiento jurídico que vimos, por ejemplo, las leyes marítimas de Bolivia, que obviamente no va a tener porque no tiene mares. Es relativo a su sociedad. O sea, los avances tecnológicos en este caso también hacen que tengan que salir nuevas normativas y bueno, así con todo. Exactamente. Pero en el pensamiento romano no existía Bolivia. No existía, David, perdón. No existía Bolivia. No existían las leyes. Ellos, lo que nosotros nos están planteando es que, bueno, el punto que ahora que se está tocando religioso, bueno, se manejaba por la ley, o sea, se manejaban por las escrituras. ¿Sí? Sin embargo, ahora nosotros en el pensamiento romano, que ayer la profesora nos explicaba, que venía después de las leyes, como ayer tocamos la del talión, la ley de la reciprocidad, hay un montón de leyes, ¿no? Pero la clave de todo esto es saber a dónde apuntan, digamos, el derecho romano, que es lo que estamos viendo, lo que estamos necesitando entender. Claro, sí. No, para mí este texto no apunta al derecho romano, fundamentalmente, no lo enfoca a Empieza eso. por los orígenes, que obviamente y Claro. después avanza. Bueno, pero estamos con la base de derecho y ley. Derecho y ley. Claro, sí, ahora sí estamos hablando de derecho. Ahora, estamos hablando ahora, sí. Tal cual. Si partan, quédense con esta idea de que las leyes en la Roma regulan la actividad de los sujetos en los marcos sociales, en una sociedad determinada, y que este conjunto de normas, de valores que van regulando el modo en que nosotros interactuamos en diferentes ámbitos, laboral, jurídicos y lo que quieran, ¿sí? Se va a ir modificando a medida que la sociedad se va modificando, se va complejizando. Sí. Bueno, ahí venimos bien. He dicho que llegaron hasta la tercera, hasta la cuarta. ¿Qué pusieron en la tercera, chicos? A ver, luego respondan. Profe, Decime. no, que yo había entendido lo mismo que Tomás, hablándolo digamos, en el contexto de esta materia, que sería como para más o menos describir lo que decía en el texto y demás, y lo apunté más para ese lado, no tanto como explicar en sí lo que el texto, o sea, explicar lo que el texto decía, tipo un breve resumen, pero más para el lado sobre lo que veníamos hablando de los elementos paratextuales y eso. Claro, está bien. Bueno, la 1 ya está, la 2, la tercera, chicos, ¿qué pusieron? A ver. Bueno, realicen anotaciones marginales que correspondan. ¿Hicieron alguna anotación? ¿Les llamó algo la atención? A ver, ¿quién se tomó el trabajito de hacer el... Según la consigna, profe, entendí que teníamos que marcar dónde nos anticipaba lo que se iba a tratar en el texto, ¿está bien?
Claro, sí, sí, ahí cuando te piden anotaciones marginales, cuando piden anotaciones marginales, es como esa anotación marginal que vos hacés tendría que concentrar, ¿sí? El concepto, la idea central de ese párrafo que vos leíste. Claro. Sí. También ¿Se si acuerdan yo cuando pongo vimos? de notación marginal derecho y ley, que es lo que hablaría la introducción nomás. Claro, si Porque, después a vos, exactamente, pensando en lo que es la técnica de estudio, si a vos esas dos palabras que pusiste te funciona como detonador para recordar lo que decía ese párrafo o más párrafos, está bien, ¿sí? No hay una regla exacta de cómo se hace una anotación marginal. Podés poner una frase, una palabra, un dibujo, todo aquello que a vos te sirva, que funcione como un detonador, o sea, que active tu memoria sobre ese contenido, ese párrafo, está bueno. Vos pusiste esas dos palabras, que a vos te funciona, perfecto. La idea es que, también, decime. no, también anoté lo que sería la idea de la introducción, que donde la parte donde te anticipa lo que vamos a ver, que es la parte donde dice el presente texto, comenzamos por definir el derecho, su sentido, fuente y abordaje, para luego enfocarnos en la ley. Y después al final dice, finalmente realizamos una síntesis integradora de ambos conceptos dentro de un universo jurídico. Claro, O sea, eso claro. sería la anticipación de lo que va a hablar. Exactamente, claro, claro. Pensándolo en el marco de este módulo, que es taller lectura y escritura, claro, ¿no? La importancia de hacer, en principio, una lectura general, superficial, teniendo en cuenta los elementos paratextuales, después pasar a una lectura en profundidad, que podés tenerla como lectura párrafo por párrafo, en donde uno comienza a hacerse preguntas, ¿sí? Por eso la idea de pensar la lectura como una actividad activa por parte del lector, en donde agarra el párrafo, lo pone sobre la mesa, lo empieza a leer, a mirar, lo analiza, lo desarma, lo vuelve a armar, para poder extraer, como hicieron con el texto de Levi-Strauss, cuál es el concepto principal que encierran todo ese conjunto de palabras que forman parte de ese párrafo. Una vez que vos desentrañas eso, lo traducís en una anotación marginal, que después, cuando vos tengas que leer un día previo al parcial, el mismo texto, no hagas la lectura completa del mismo, sino que te vayas a esas pequeñas anotaciones que vos hiciste, que te deben servir como detonantes para recordar lo que vos habías leído. Profe, yo decía que esta materia justamente ayuda a la comprensión de los textos y a que podamos a desarrollar y demás, porque yo lo poco que estuve en el profesorado tenía una materia muy similar y es para eso, ¿no? Creo. Claro, tal cual. O sea, la idea es brindarles, independientemente del contenido del texto, ¿sí? Que usted lo labura más con el módulo jurídico. Pensándolo en el marco de lo que es el taller de lectura y escritura académica, es eso, ¿no? Es poder ir desarrollando esa habilidad lectora que uno ha perdido con el tiempo o que no ha podido desarrollar en su momento, ¿sí? Esta idea de pensar la lectura como una práctica activa por parte del lector, en donde tiene que apropiarse del texto, tiene que agarrarlo, analizarlo, o sea, desmembrarlo en sus diferentes partes, tratar de identificar qué es lo importante de todo eso que tengo sobre la mesa. Yo me imagino el texto desparramado, ¿sí? A ver qué es lo importante de eso para ir desentrañando esos conceptos, esas ideas que el autor me presenta y después armar mi rompecabezas, que se traduce, ¿sí? Esto lo vamos a ver más en la clase que viene, que se puede traducir en una síntesis, en un resumen, en un cuadro sinóptico o en un mapa conceptual, que sería como el eslabón superior a la hora de pensar las diferentes técnicas de estudio, porque uno para poder elaborar un mapa conceptual tiene que haber leído y releído el texto por lo menos 2 veces, ¿sí? Porque si no es imposible. O sea, podías hacerlo, pero no se ajustaría al contenido real de ese texto, ¿sí? Esto lo digo independientemente del contenido del texto, porque nosotros podíamos haber trabajado estas técnicas de elementos paratextuales, lectura superficial, con un cuento cualquiera, ¿sí? O sea, independientemente del texto que leamos, los pasos a leer como lectores activos son los mismos, ¿no? Una lectura general, empezamos por identificar el título, ¿sí? Que a veces uno, después con el paso del tiempo, uno lo hace todo junto. Pero la idea era comenzar con la lectura del título, preguntar, saber dónde ubico ese texto, en qué campo de conocimiento,
vuelvo al ejemplo de Levi-Strauss, uno leía el cuento, te voy a decir, uno leía el título y sabía que lo tenía que ubicar o dentro de lo que es la sociología o la antropología, ¿sí? De ahí no iba a salir, ¿sí? No era un texto matemático, físico, no, era dentro de la sociología o por lo menos dentro del campo de las ciencias sociales, ahí te ubicás en el campo de conocimiento del texto. Después de ahí se dice avanzando, a ver, el título, ¿qué me está diciendo? ¿Qué información me brinda el título que yo estoy leyendo? ¿Para dónde va a ir la autora? ¿Adopta una postura crítica, no crítica, de aquello que desarrolla? Y de esa manera ir como desmembrando el texto para después poder armarlo en otra cosa más sintética, más resumida, pero con un mayor grado de comprensión, lo que yo armo, que sería el cuadro sinóptico como eslabón último, ¿sí? de las herramientas de lectura y de escritura. Que este es el laborito, este es el trabajito que nosotros tenemos que ir desarrollando, o sea, la importancia, más allá de las respuestas que ustedes den sobre el texto, que ya lo trabajaron con la profe del módulo jurídico, en lo que yo me centro es si están utilizando bien las herramientas que les fui dando a la clase anterior y la anterior a esa, en la primera y la segunda clase. Lectura superficial, elementos paratextuales, anotación marginal, lectura en profundidad, ¿sí? Eso es lo que vamos a trabajar en este módulo, más allá de la profundidad que podemos darle. Pero también está bueno no quedarse, como yo dije al principio, no quedarse con lo superficial, ir escarbando, ¿sí? Ir poniendo en práctica esa lectura inferencial y crítica, en la medida que se pueda. Claro, encima la última actividad es hacer una síntesis o, si no me equivoco, un resumen. Exactamente. Tal cual, tal cual. Fíjense que el curso lo elaboraron las chicas de Secretaría Académica y hay como una gradualidad, ¿no? Comenzamos por lo más simple, que es una lectura superficial, a lo más complejo, que sería la realización de un cuadro sinóptico, o un mapa conceptual, mejor dicho. Tiene como una gradualidad en lo que respecta a la complejidad de las diferentes herramientas que el taller de lectura y escritura les va brindando clase a clase, las cuales nosotros utilizamos para abordar los textos que trabajan en el módulo jurídico. Bueno, hasta ahí están todos, hasta la tercera más o menos. Sé que algunos avanzaron un poquito más, ¿sí? Calculo que no es el caso de todos, así que hacemos otra vez, paramos unos 15-20 minutos. Y la cuarta son las palabras, que serían la relación social, la conducta humana, el orden. Sí. ¿La marcaron todos eso? ¿Llegaron todos hasta ahí? Yo marqué sociedad, orden. ¿Sigo? Están todas dentro del texto como importantes. Creo que la única que más o menos, ¿no? Es orden espiritual. Claro, yo no contesto. Claro. El orden espiritual. Sí. Espiritual, sí. Esa no va. Pero si encima te pones a analizarlo, sí podría llegar a estar, porque a ver, hay derechos religiosos y también podría catalogarse como un orden espiritual, ¿o no? Los famosos 10 mandamientos que mencionó el profe hace un ratito. Claro, cuando vos lees el origen del derecho de la ley, hay como un origen, ¿no? Una fuente, una de las fuentes del derecho es la fuente religiosa, en sus inicios. Y vos lo pensás, el ejemplo que te hago yo, los 10 mandamientos como conjunto de normas que regulaban en sociedades antiguas la interacción entre los sujetos. ¿Sí? Lo puedes relacionar como una especie de orden. Yo puse eso más o menos. Claro, yo le decía, hay fuentes que son objetivas de la norma, de la ley, y hay fuentes que no son subjetivas. Claro. Acá lo puedes relacionar con el sacerdote puede salir y decir, bueno, decirle, pueblo amado, sin principios no hay libertad. Entonces, como que los principios religiosos o espirituales son los que van generando la libertad en el individuo. Eso es en el caso de lo espiritual, eso es lo que yo interpreté, que no lo puse, bueno, lo que... Aparte, yo le sumo a lo que dice el compañero, piénsenlo en términos de cambio social, de evolución, claro, si se quiere, para entenderme. Lo podemos poner, profe, entonces. Siempre esta fuente está relacionada con un sector de poder de la sociedad. ¿Sí? O sea, no cualquiera puede crear un conjunto de normas que regulen el funcionamiento de los individuos en el marco de una sociedad. Existen diferentes fuentes. Por un lado podemos tener la religión y por otro lado el poder judicial, ¿sí? Son dos fuentes diferentes
del cual forman parte un pequeño grupo de la sociedad. No cualquiera puede crear ese conjunto de normas que regule el modo en que nos relacionamos nosotros. Lo podés pensar como sectores de poder también en cada una de las sociedades. En el orden religioso, pensá en sociedades en donde la religión tenía mucho poder, en donde la iglesia tenía mucho poder, ¿sí? Pensá, por ejemplo, en los sistemas de gobierno monárquico, siglo XV, siglo XVI, que tenías al rey, y por encima del rey iba en paralelo a la iglesia. O sea, tanto el rey como el sacerdote se complementaban. Cuando vos le preguntabas al rey, ¿por qué vos sos el rey y no soy yo? El rey te decía, es porque Dios me lo ordenó. Y cuando vos le preguntabas a la iglesia decía, sí, Dios le ordenó que sea rey ahí. Piénsenlo como sectores de poder que tienen la posibilidad de crear cierto ordenamiento social. El problema es, a ver, ¿a quiénes favorecen las leyes que se están creando? ¿Sí? La gran pregunta sería esa. Los anarquistas dicen, bueno, sería buenísimo. ¿A la sociedad? Claro, ¿y a qué parte de la sociedad favorecen las leyes? No, en ese momento a los hombres nomás. No, Sí, a los hombres, a la conducta humana. Al poder político. Algunos igual. Claro. Vos fíjate, a ver, pensalo así. En la historia de la Argentina, ¿sí? ¿Vieron cuando asume el presidente? ¿Qué dice? Juro cumplir, bla, 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 o si no, que la patria y la historia me lo demande. Nunca te dicen que la ley me lo demande. Nunca. Claro, porque quedan como por fuera del marco legal. O sea, pueden hacer cualquier chanchada y nunca va. Además, Dios es estéreo. Entonces, ¿quién lo va a demandar? Salvo Videla, la Junta, qué sé yo, ¿no? Pero en marco democrático es raro que un presidente vaya por caso de corrupción en Cana. No va nunca. Se me viene a la mente, no sé, Carlos Saúl Menem. En China sí, ¿eh? Claro, claro. Vos fíjate, acá no dicen que la ley me lo demande, que me lo reclamen, que me lleven en cana. No te lo dicen. Que Dios, una cosa abstracta, y la historia, que es otra cosa, me lo demande. ¿Quién le va a demandar? Nadie. Sí, además depende de por qué juren. Tipo, pueden jurar o por la Biblia o por la Constitución Nacional. Claro. Pero vos fíjate que ahí, recién decíamos, ¿a quién favorecen las leyes existentes? Bueno, a un sector de la sociedad. Obviamente, hay un sector de la sociedad que se ve favorecido por estas normas existentes que ellos mismos crean. Pensando en la sociedad como dividida en dos sectores sociales, uno que tiene poder y otro que tiene menos poder. ¿Sí? ¿A quiénes favorecen? Era lo que usted había preguntado. ¿Cómo actuar? Bueno, pero ¿a quién favorece? ¿Me favorece a mí? No. No. Vos fíjate que se está planteando un montón así, en lo que es en el marco laboral, algunas reformas terminan favoreciendo siempre a la clase pudiente, ¿sí? A los capitalistas. Creo que en algún momento, no hace mucho, se habló de que uno mismo se pague la indemnización cuando te echaban el laburo. ¿A quién favorece esa nueva ley que se pueda crear? A ellos. Claro, vos fíjate, hay un montón de... ¿Cómo? Al gobierno de turno. Exactamente, sí, se cubren, está bien, es eso, ¿viste? Siempre hay un sector de la sociedad que se ve favorecido. Porque si ese sector de poder no se viese favorecido por las normas existentes, ¿qué harían? La cambian, la modifican. Sin aguinaldo también querían. Ni aguinaldo, ni vacaciones, nada. Claro, no. El gobierno de Macri. Pues, claro, ahí tenés, sí, desastre, Menem también, un montón. Hay gobiernos en donde se siente más la diferencia entre una clase y otra, y hay gobiernos en donde menos y otros que... Sí, pero profe, no sé si es tan correcto, porque siempre se favoreció y todo siempre se intenta favorecer a la sociedad, porque si no, las jornadas laborales no serían de 8 horas y estaríamos completamente atrasados en el sentido de los derechos fundamentales, ¿no? Yo creo que se avanzó mucho, obviamente que ahora... Ahí, sí. No, está bien, me viene a la mente. ¿Y por qué 8 Está horas? buenísimo. Atrasado. Está buenísimo lo que dice Tomás, me gusta, pero también está la otra parte, ¿no? De la sociedad, porque la sociedad clasifica, o sea, la élite, ¿no? Baja, alta, media. Entonces, vos fíjate que un tipo que laburó 50 años en una fábrica y toda su vida para mantener su familia, no es justo que venga un tipo como el pensamiento de Macri, ¿sí? Y digan que no lo indemnizan. A mí no me parece justo. No. Lógico.
Claro. o que no le paguen todo lo que corresponde y lo echaron, padres de familia. Conozco Claro. muchos casos de hombres que trabajaron 30 años en una empresa y fueron fieles. Y Sí, los sí, echaron sí, sí, y sí. con ese decreto y esta ley no me parece justo, qué sé yo, mi punto de vista, ¿no? No, está bien, está bien. Pero las leyes se las arman ellos. Cuando están en el poder se las Claro, arman claro, ellos. favorece. A Tiene eso íbamos, empresarios, ¿no? Macri. La ley se lo Yo le favorece a ellos. preguntaba, exactamente, Se yo le arman la preguntaba a jugada Tomás, ellos cuando tienen todos los diputados, senadores, votan lo que ellos quieren y hacen lo que quieren. fíjate lo bueno que sería, o sea, pensemos en una sociedad mejor para nosotros, como parte de la clase trabajadora, si la jornada laboral fuese de 3 horas con el mismo sueldo. ¿Sí? A veces se pueden lograr mejoras que no lo hacen, por alguna cuestión no lo hacen. Obviamente al dueño de la empresa le sirve que vos labures 8, 10 o 12 por el mismo sueldo. Claro. ¿Sí? Por Que eso el sindicato siempre. no se vende. Claro, y bueno, y ahí teníamos que remontarnos a la época de Perón, que vino, que, bueno, las 8 horas, vacaciones pagas, jubilación, que fue algo, si lo pensás así de un punto de vista crítico, Perón fue un tipo inteligente, ¿sí? Un avanzado en su época, porque con esos derechos lo que hizo fue aplacar lo que sería todo el movimiento anarquista y socialista de esa época. Esclavo con casa afuera. Exactamente, y es más, vos fíjate, si uno agarra y empieza a hojear los libros de la historia, todos esos derechos que le dio a la clase trabajadora eran derechos que Alfredo Palacio ya estaba postulando del Partido Socialista y nadie le daba bolilla. Sí. Pero bueno, podríamos hacer esta mañana. Pero Sí. bueno. No, y el voto femenino también, profe. Claro, sí, tenés. Profe, con respecto a la número 4, ¿está bien entonces como pusimos con los chicos? A ver, díganme, sociedad, entraba, ¿qué más? A ver, ligaron. Orden, relaciones sociales. Conducta humana y latín, puse yo. Sí. Conducta humana. Sí. Obligatorio. Orden espiritual. Obligatorio. Sí, estaría bien. Casi ¿sí? todas. Casi todas. A ver, latín, a mí yo dejaría latín de lado. Sí, yo también. ¿No? ¿Cuál? Perdón que no escuché. No, pero en latín hay que buscar la palabra exacta. Latín. Sociedad, sí, sociedad. ¿Por qué? Porque las relaciones sociales se dan en el marco de una sociedad. Dentro de esa relación de personas tiene que haber un cierto orden para mantener la calma. ¿Sí? Ahora, herramientas y, no sé. Las leyes. Yo no la puse Las herramientas. herramientas que te dan las leyes. Claro, serían como la herramienta que utiliza el Estado para mantener ese orden dentro de una sociedad. La conducta humana podría ser también la parte espiritual. Conducta humana, claro. Cuando hablamos del modo en que interactúan, ahí tenés la conducta humana. La religión, si pensás en Lo obligatorio porque tenemos que respetar. Claro, tenés obligación, si no viene el castigo. ¿No? Claro, viene el castigo. Claro, porque si no hay castigo, ¿qué decís? Usted me está dando un castigo a mí en este momento. Si no hay castigo, ¿quién cumple las normas? Nadie. Ahí Uno frena en el semáforo cuando está la camarita filmándote, porque si no sigue largo en el semáforo. ¿Viste? La esencia de las normas del cumplimiento se basa en el castigo. O sea, si no cumplís con los 10 mandamientos, te vas al infierno. ¿Sí? La guía de castigo siempre quedó ahí como... No, mi hijo se ríe. Eso es condenatorio. Pasaron 2000 años, profe. Es verdad, o sea, si no hubiesen presentado la guía del infierno, ¿quién hubiese respetado los 10 mandamientos? Nadie. Es verdad, sí. Es verdad. ¿Sí? Vos fíjate, por el hecho... Claro, si no hubiese existido... vos fíjate, cuando Jehová le dijo a Adán y Eva, no coman de la manzana, ¿qué pasó? No le habló de castigo, no había un castigo. El castigo vino después. ¿Sí? Y ahí perdimos todo porque nos echó del paraíso, ahora tenemos que laburar, ganar el pan con los gordos en nuestra frente. Nos duele cuando parimos. ¿Viste? Y después, bueno, toda la historia que uno sabe, después viene el diluvio, otro castigo más porque no cumplimos. Las 7 plagas de Egipto. Son 10 plagas. Eran 10, ¿no? Bueno, no sé. Me la llevé justo. ¿Cuál te llevaste? No, catequesis. Claro, sí, o sea, está bueno como... Hay gente... Yo les conté, mi vieja es testigo de Jehová, así que yo de esto es un montón, por lo menos desde el punto de vista que plantea ella, ¿no? Pero sí, tenés... aparte vos fíjate, pequeño detalle, yo le digo a mi vieja, le pregunto,
¿quién es el responsable de que hoy tengamos que sufrir, morir, el responsable de que haya guerras, muerte? Y te dice, el demonio, ¿viste? Es el demonio. Y yo le digo, para pelearla, ¿no? Yo le digo, en realidad el culpable es Dios, es el culpable. ¿Por qué? Me dice, vos estás loco, ¿cómo va a ser Dios? El culpable es el demonio. Le digo, no, porque si uno agarra la Biblia y la lee, el demonio, ¿quién es? Es un ángel de luz que se rebeló, que sintió envidia, ¿no? Y tentó a Adán y Eva y mordió la manzana. Ahora, yo le digo, bueno, perfecto. Yo le pregunto, viste que Dios es omnisciente y omnipresente, o sea, lo sabe todo y está en todos lados. Es más, la Biblia, cuando uno lee, te explica lo que pasó antes y lo que va a pasar, ¿no? Del Génesis al Apocalipsis. O sea, Dios lo sabe todo. Pregunta, ¿Dios no sabía que ese ángel que él crió se iba a revelar? Si él sabía que se iba a revelar, ¿por qué no lo creó? No lo hubiese creado y hoy estaríamos en el paraíso. Todo está dentro del plan de Dios. Exactamente. Uno como padre también sabe que Para mí lo hizo porque estaba aburrido y dijo, bueno, pongamos los una hijos se van a ver, pero chengue. Yo me lo imagino sentado, claro. que no lo haga. Yo me lo imagino sentado en un trono mirando hacia abajo, frotándose las manos, Dios, ¿viste? ¿Entendés? O otra, si salimos del paraíso porque Adán y Eva mordió la manzana, no hubiese creado ese árbol con la manzana y estaríamos en el paraíso hoy en día. ¿Por qué lo creó? ¿Por qué se los puso ahí? Pero bueno. Ella me dice, no, pasa que el Tenía hambre, parece. Claro, bueno, Profe, pero no Dios escuché la sabía. pregunta. Yo le decía a mi vieja, si Dios sabía, porque él lo sabe todo, si Dios sabía, y si me está escuchando y existe, que me perdone, ¿no? Pero si él sabía que Adán y Eva iban a morder la manzana y iba a llevar la humanidad a la perdición, ¿por qué creó ese árbol ahí? ¿Por qué lo puso ahí? No lo hubiese puesto y estaríamos todos viviendo eternamente, estaríamos todos eternamente jóvenes, no existiría la maldad, el hambre, la esclavitud, Yo creo, ¿sabe lo que creo, profe? Que dentro de lo que somos nosotros, ¿no? El que cree en Dios o tiene los principios cristianos, ¿no? Que hay un libre albedrío. Claro. Hay una voluntad, creo yo, que a mí me pueden decir vamos a robar y yo decido. Me pueden decir vamos a mentir y yo decido. O sea, vamos a bailar y yo decido. Entonces, la vida está hecha de decisiones. Yo creo que Dios puso dentro de nosotros ese libre albedrío para poder escoger, porque si no seríamos robots. Claro, tal cual. Sí, eso es lo que me dice ella. Claro, sí, yo la peleo, Es como lo que dije al yo principio. decía, no Yo sé la si me peleo. escucharon a mí lo que yo dije. No. A ver, Yo dije repetilo. que Dios es el padre del universo, ¿no? De todo. Y uno como padre confía en los hijos, en que puede ser que no lo hagan, por más que vos sepas que lo van a hacer. Entonces yo creo que Dios confió en que no iban a hacer todo lo que hicimos nosotros. Tal cual. Sí, por eso yo dije al principio. Yo le digo para pelearla a mi mamá, le digo eso. ¿Sí? Pero obviamente, tenés, o sea, yo la verdad creo en una existencia que es superior al ser humano. Eso es innegable. ¿Viste? No sé, a mí me da esa sensación que existe algo por fuera del ser humano mortal y común. Hay algo. Llámalo Dios, entidad divina, Sí, pero superior, a veces uno se pone a pensar por qué pasan tantas cosas y sabes que va a pasar. A veces sí te pasa todo eso. Claro, sí. O sea, me parece que es innegable la existencia de formas de vida superior al ser humano. Para mí es innegable. No, en eso estoy de acuerdo. Pero bueno, que no las conozcamos o que no tengamos presentes, qué sé yo, la vida extraterrestre también es todo un misterio, pero es imposible que no haya vida extraterrestre si el espacio está en constante expansión. Hay algo hay. Yo no recuerdo si se lo comenté a ustedes, al otro grupo, el juego de la copa. ¿Quién mueve la copa? Algo hay una existencia no. Hay alguna existencia no física que entra en juego ahí, ¿viste? Y si querés, o sea, si querés en esas cuestiones paranormales, tenés que creer en Dios porque es una entidad no física. Usted vio una película, le recomiendo una película, Dios no existe. Mira, no la vi. Dios no existe. Es una película y se desarrolla en una facultad. Sí, está buena. Sí. Yo la vi. La voy a ver. No sé si alguno la vio. Yo la vi, las dos. Mírela, pues. Hay dos. Ah, sí, las dos. ¿Qué te pareció? Muy buenas, me gustaron las películas.
el debate entre el alumno y Mucho el debate entre los profesor estuvo alumnos muy y el profesor. Claro, ¿Dónde claro. es eso? Anótela porque le va a gustar. Claro. Después le recomiendo otra pero se la paso en privado. Bueno. Está en Me quedo con Netflix. esa, yo no existo. Eso te iba a preguntar. Está en Netflix. Dios no está muerto, se llama. Ah, es este. Yo no estamos. Después lo chusmeamos. Sí. No, más allá del nombre, que quizás no es, a algunos no le debe llamar la atención, está muy buena la película. Le digo, lo que yo le ¿Cómo comenté, se llama la película? Perdón. Dios no está existe, muerto. ahí Dios no está Ok, muerto. gracias. Son 2 pelis, sí. Le digo, lo que yo le comenté a él era como para romper la monotonía, no es que estoy como insultando las creencias de ustedes, además, viste, yo también tengo algo de eso. Una vez estaba re perdido a los 20 años, profe, y donde aparecí hablando con un cura acá cerca de mi casa, hay una iglesia, ¿no? Sagrado Corazón. Y me dio unos consejos que me sirvió hasta el día de hoy. O sea, ¿Sí? me tiró tres consejos, así yo le pedí, ¿no? Fui a buscar consejos, ¿no? Y no sabía qué hacer con mi vida, me había caído con un vacío existencial o en depresión y esas cosas. Y digo, bueno, ¿qué hago? Y me encontré con el padre José, hasta el día de hoy lo recuerdo, yo era chico. Sí. Y me dijo, mira, la vida consiste no en los bienes que posee el hombre, la vida consiste en descubrir, me dice, el propósito por el cual naciste. Papá y mamá fueron me dijo esto, ¿no? Papá y mamá fueron canales de bendición que se utilizó para que vos vinieras. Así que bueno, tenés que redescubrir para qué naciste, tenés un propósito. Ah, sí, yo no sabía, yo pensé que gracias a mi vieja y a mi viejo que estaba acá en la tierra. Pero, bueno, y me empezó a aconsejar de esa manera, y le doy gracias a Dios porque la verdad que me regaló un libro, y bueno, empecé a leer, y bueno, la verdad que cambió mi vida también. Yo creo que cambia. Es bueno. Aparte, yo no podía creer, digo, yo me veía en un burro ahí franciscano, ya, ¿viste? Soñaba, pero bueno, nada que ver, me gustaban ir a la resistencia. Bueno, buenísimo. Bueno. Conectores. Sí, no, podíamos estar hasta mañana pasado hablando. Está bueno. Está lindo. La quinta, profe, la quinta, suelte la quinta. Las grandes transformaciones que genera Dios en el hombre, el ser humano, ¿no? Yo he visto casos excepcionales, tipos que están completamente perdidos, después terminan siendo sujetos de bien. ¿Viste? Tenés casos así también. Bueno, volvamos. Pregunta, consigna 5, 6 y 7. ¿Sí? Son las 8 menos 5, volvemos en 20 más o menos, ¿sí? Volvemos en 20. ¿Podemos hablar entre nosotros? Sí, chicos, chicas, sí, pueden, sí, no hay problema. Hagan en cuenta que están trabajando en grupo. De los ovnis no, por favor. Eso es discriminación pura, ¿eh? Eso es discriminación pura. ¿Por qué excluís a los ovnis? No, que si vienen que me lleven, tipo, no que anden acá rondando, ¿entendés? Lindo tema. Mi hijo se ríe, si quiere que lo lleven también. Bueno, retomamos la clase en 20, chicos. 20:15, profe. ¿Cómo? 20:15. Sí, 20 más o menos. Así hacemos la puesta en común, tomo lista y se van retirando así de a poquito. Genial, gracias, profe. No, de nada. Chicos, vamos a seguir hablando de Dios. Por favor, se les pido que no. No sé si a mí me pasó que le di más importancia a lo obligatorio, ¿no? Entonces es como que esto un poquito me cuesta por el tema de que como no le di tanta importancia. Pero... ¿Sí? La profesora, Te van a dar... ¿toma evaluación la profesora? ¿Cómo? No, él. ¿Ahora no nos toma evaluación? No. Lo del módulo del taller. El examen.
Sí, pero igual en ese examen van a estar los dos módulos, ¿o no? Claro, sí. O sea, si te llegan a pedir que realices un mapa conceptual, te lo van a pedir en base a un apartado de alguno de los... No, Profe, mi papá tiene una panadería y le ofrezco facturas gratis por un año. Si me queda. Piénselo. Bueno, ahora que hablaste podés llevar el... Sí, ahora si no lleva factura para compartir el mañana, todo mal. No estoy con ustedes, aguántenme. ¿Cuántas docenas tengo que llevar? O sea, el consejo, lean. No, pero Vayan es leyendo. para vos, saca eso. Yo estaba convencido que iba a ser multiple choice el examen, pero bueno. Parece que no. Aquí está, porque yo había hablado con los chicos, les dije, yo la verdad le estoy dando más importancia a los que son obligatorios. Sí, la verdad, no voy a mentir, pero obviamente los leí por encima, estos no los estaba desmenuzando tanto los textos como usted decía. Pero lo que yo preguntaba era con respecto a porque a mí un poco me confundí cuando empezamos a hablar más, entrar más en el texto y no hacer el tema ¿cómo es? De hablar de eso, de buscar a textos. Sí. La pregunta es cómo utilizar los elementos paratextuales. No, sino que no, sentía que no lo estábamos incorporando o sea, estábamos metiéndonos más adentro de lo que era Claro, lo que yo noté es justamente eso, que se estaban centrando en el contenido del texto y no en la utilización de los recursos que se le da el taller de lectura y escritura. Así es. A mí me dio esa sensación, por eso hice como un parate y dije, independientemente del contenido del texto que elaboremos, en el marco de este módulo, lo interesante es que realicen una lectura comprensiva, ¿sí? Que agarren el texto, que se apoderen de él, que lo analicen, lo desarmen, que lo vuelvan a armar, que vayan utilizando esos recursos que yo les voy dando clase a clase, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por ahí se toma como muy a ligera, yo entiendo, le están dando más importancia al contenido del módulo jurídico, que es la carrera que van a estudiar Derecho, ustedes Derecho, y no a las herramientas que se le da por acá, suele pasar. Después, ¿qué pasa? Cuando llega el día del examen, le dan un párrafo, le piden que hagan anotaciones marginales y yo llego a la conclusión de que esa palabrita que ustedes ponen no tiene nada que ver con lo que dice el párrafo. Y ahí se cancela la respuesta de ustedes. ¿Sí? Por eso yo le decía, no se le va a pedir nada puntual de los textos del módulo jurídico. O sea, no se le va a pedir defina, o al menos nunca apareció, o muy rara vez apareció, no se le va a pedir compare o diferencie el derecho objetivo subjetivo, ¿sí? No hay preguntas así puntuales, suelen ser más esa era la pregunta. suelen ser preguntas de interpretación, de abordaje, de análisis, de comparación, ¿sí? Profe, sí, yo también tenía entendido como Tomás, que era como multiple choice o una cosa así. La verdad que desconozco, como le dije recién, nosotros los profes nos enteramos del modelo de examen el día del examen, cuando nos dan a nosotros las 80 hojas impresas que son el examen. O sea, puede ser que cambie la modalidad, es posible, yo no lo sé. Hasta ahora no dieron ninguna data. Históricamente el examen suelen ser 5 o 6 preguntas, ¿sí? Y nada, son preguntas más de resolución, de comprensión de texto, más que memorización y repetición. Más de redactar que de copiar y pegar, digamos. Sí, o sea, te hacen pensar, o sea, si vos te memorizás el texto, por ahí no te sirve mucho. Hay que comprenderlo, entenderlo, y a medida que vayan leyendo, los textos vayan como implementando estas herramientas. Se cortó. Chao, profe. ¿Sí? Cuando digo para qué sirve... Se cortó, no se escuchó. Ahí está, ahí volví. Traten de, más allá de recordar la definición de lo que es un elemento paratextual, traten de ejercitar el uso de ellos. O sea, agarren un texto y traten de identificar ustedes cuáles son los elementos paratextuales, ¿sí? No se queden con la definición que hace el texto. Traten de ponerlo en práctica, más que memorizarle qué son. Porque, a ver, no le van a preguntar cuáles son los elementos paratextuales. Ustedes
no van a poner la tapa, la contratapa, no, esa pregunta no va a haber. Le van a decir que implementen eso en el abordaje de un texto. ¿Qué es lo que estábamos estudiando yo mayormente? Las definiciones. Claro, eso no. O sea, está bueno que lo sepa, ¿sí? Pero no te van a pedir enumere los diferentes elementos paratextuales. Sino, te van a decir, aborde un texto, léalo e identifique cuáles son los elementos paratextuales y qué información le brindan. Tipo como el de la tribu, profe. Claro, sí, claro, son consumos. O sea, el de Levi-Strauss, el que leyeron, sí, buscaba como ese era como abordaba los diferentes niveles de lectura, ¿sí? Apuntaba a una lectura más inferencial el abordaje de ese texto. Por eso yo le decía que muchos se quedaron en esa lectura superficial en donde hablaban de el encuentro entre dos personas, ¿sí? Entre la tribu y Levi-Strauss. Y si ustedes se descargaron un poquito, la idea es desentrañar el rol que cumplía la escritura en ese momento dado, ¿sí? Como referente de poder. El tema es que yo, por lo menos creo que muchos tuvimos el problema de identificar las devoluciones. Tipo, yo no sé si me contestó a mí mi respuesta. Sí, yo les dije que por alguna razón la página no me permitía, o sea, respondía a 5 y las ordenaba de manera coherente. O sea, después de la sexta a séptima ya como se desorganizaba todo. ¿Sí? Por alguna razón, a algunos creo que le respondí por privado, también A mí me puso el nombre. Por suerte, yo no sabía. A mí me llegó por mail. Con la devolución que le hago a nivel general, ya uno más o menos sabe si estuvo bien o mal. ¿Sí? Uno sabe, ya te puede dar la idea. Si puso que era un texto narrativo, ya sabe que en definitiva era más descriptivo que narrativo, porque es un género de las ciencias sociales y no de la literatura. ¿Sí? La información que brindaba los elementos paratextuales, que era el título, más o menos lo elaboraron bien todo. En donde fallaron era en detectar cuál era el nodo central del texto. ¿Sí? O sea, lo importante no era el encuentro entre esas dos culturas, sino el rol de la escritura. Profesor, a mí no me corrigió nada. Yo había puesto como que la tribu trataban de imitar el comportamiento del otro, que era más intelectual. No sé si está bien o mal. Yo leí y era diferente. Pero bueno, es lo que yo interpreté. Claro, puede ser que no identifique la respuesta porque se fueron acumulando debajo. No sé por qué. Se fueron acumulando todas debajo la respuesta mía. Pero alguno me habrá quedado sin responder porque hoy voy a entrar, como cerró ayer el foro, hoy entro y paso la planillita a los que participaron. Los que me quedaron sin responder voy a responder. Ahora no sé si bueno, me va a profe, gracias. No. Así que eso, lean, vayan leyendo, ahí le están poniendo la corona a Vidal, bien ahí, de primavera. Princesa Primavera le traen el café, bien ahí, sí. Consejo, lean, o sea, piénsense como estudiantes universitarios, ¿sí? Lo que hace un estudiante es sentarse y leer, ¿sí? Es como que se acaba el mundo. Previo a un examen, sea de ingreso o no ingreso, ¿sí? La exigencia que se tienen que imprimir ustedes tiene que ser la misma. Sentarse y leer 1, 2 veces, explicárselos a ustedes mismos, a ver si lo van entendiendo, porque yo le dije, ¿de qué manera me doy cuenta yo que entendí el texto? Cuando me lo puedo explicar a mí mismo. Cuando yo puedo explicarme ese texto a mí mismo, ahí puedo decir que, bueno, algo entendí, algo me quedó, ¿sí? O se lo cuentan a otra persona, pueden intercambiar opiniones ustedes, creo que manejan un grupo de WhatsApp, ¿sí? Lo cual va a ser un poco caótico, pero bueno, serviría también el intercambio de ideas, saber cuál es lo que uno extrae de un texto y del otro. Hagan ese jueguito de confrontación entre ustedes, entre los diferentes textos. Ármense machetes, vayan escribiendo, ¿sí? Si pueden imprimir el texto y apropiarse de la hoja y hacer anotaciones marginales en el papel, está mucho mejor también, ¿sí? O en el PDF, pero márquenlo, apropiense del texto, háganlo de ustedes, ¿sí? Ensúcienlo, mírenlo, escúpanlo, tienen el café, se tienen que apropiar del texto, lo tienen que hacer de ustedes. O sea que la diferencia, la distancia entre el texto y el lector sea mínima, ¿sí? Apropiense, vincúlenlo con los conocimientos que ustedes ya tienen, con lo que ya saben, los famosos conocimientos previos. Háganse autores de ese texto. Ahí recién van a decir, bueno, lo entendí. Hubo una asimilación del conocimiento que tenía ese texto. Ahora sí estoy preparado para el examen. Porque si no es imposible.
Y la verdad que llegar, cumplir todo el curso de ingreso como están, porque la verdad que yo calculo que lo que están acá, que rondamos siempre 38, 40, 39, ¿sí? Tienen la idea de terminar. Y sería como funesto llegar al día del examen y enterarse que no aprobaron. Que no probamos. ¿Qué fecha Por sería, favor. profe, el examen? Y mira, creo que la primera semana de marzo. Fecha específica no hay. Creo que dijeron el 2 o el 3 o el 4. ¿Sí? Después definen cuál de esos días. Okay. Una pregunta. ¿Hay recuperatorio? Porque... No hay sé. recuperatorio. O sea, si desaprobás, ¿qué pasa? No te puedes inscribir a la carrera. Claro, ¿y que tenés que esperar otro año para...? Otro año más, es eliminatorio. Ah, Bueno. tranqui. Claro, por eso, en lo que queda del curso, en lo que queda hasta la primera semana de marzo, pónganse en las pilas y hagan lo que mejor saben hacer, leer, sentarse y leer. ¿Sí? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Silvana. ¿Será que tomarán en cuenta las faltas y los trabajos que entregamos también para sumar puntos? A ver, a nosotros nos mandaron una especie de instructivo, ¿sí? De lineamientos generales a la hora de evaluarlos a ustedes, y sí, entra todo, ¿sí? Supone, no sé, Vidal, supone que hace el examen, le coloco un 6, y bueno, che, le falta un puntito, ¿qué hago? A ver, entro al foro, veo lo que puso, si participó, si no participó, hago memoria si la vi en las clases, si participó en las clases o no participó, y si todo va bien, le daría un punto más para que llegue al 7. ¿Sí? Todo entra en juego. ¿Y con cuánto se tiene que aprobar? Y mira, años anteriores, los últimos 10 años, no hay calificación numérica. ¿Sí? Yo te digo 7 porque es de uso común, pero no hay calificación numérica. Solemos poner una calificación, entre comillas, cualitativa, o sea, alcanzó, no alcanzó o altamente satisfactorio. ¿Sí? Si te ponen alcanzó o alcanzó satisfactoriamente, aprobaste. Si te ponen no alcanzó, no va. ¿Sí? Este año puede ser que sea la misma calificación cualitativa o puede ser que sea numérica. No lo sé, eso lo definen las chicas de secretaría. Pero históricamente no hay calificación numérica. Ah, bueno, gracias. No, de nada. Así que no, concéntrense en eso, en estudiar, porque nada, si no hay aprobación del examen final, pierden la posibilidad de inscribirse a la carrera. Es un bajón. Así que, a ver, denle la importancia que se merece al curso de ingreso. Ese sería como el mejor consejo, ¿sí? No lo tomen muy por arriba, ¿sí? A veces, a ver, en el caso mío, por ejemplo, yo como que lo tomo muy, no es que lo tomo a la ligera, pero trato que las clases sean dinámicas, participamos, ¿sí? Por ahí, eso como que le quita, ¿sí? Importancia a la clase, pero no se fíen de eso, porque a la hora de corregir el examen yo me pongo el traje de profesor y voy a corregir exhaustivamente, ¿sí? Lean, no se confíen, no digan las famosas frases, con el profe no pasa nada, todo bien, porque después viene la noche. ¿Sí? Por eso le digo, piénsense ya a esta altura del partido como estudiantes universitarios, ¿sí? Y eso implica una responsabilidad muy grande. Profe, le hago una consulta. Sí, decime. Que tengo una duda, porque en el introducción a la vida universitaria, si bien es obligatorio también, y lo único que había que presentar Una carta. que yo haya visto, digamos, era la carta de presentación. Bueno, yo la entregué, pero digo, no cumplí con todos los requisitos de los 20 Sí, me acuerdo que me renglones. escribiste. Sí, me habías escrito. Sí, yo fui. Y tengo esa duda porque me entra en la cabeza eso y me da cagazo no sé, viste, de que me pase algo malo, Claro. digamos. De que yo lo Sí. entregué porque había que entregarlo con el nombre y lo entregué con otro nombre, no le puse mi nombre. Me colgué, pero lo entregué. No pasará nada, ¿no? Con eso. Mirá, te leo el texto que mandaron en el grupo de WhatsApp de los profes. Le preguntaron, buenas tardes, me quedo con una duda. Si el estudiante no realizó la actividad del taller de vida universitaria que está en condiciones de seguir cursando, las chicas pusieron, sigue cursando. ¿Sí? O sea, no habría problema en teoría. Si vos le enviaste, participaste o no le hiciste, no hay problema, podés seguir cursando.
porque se ve que esta pregunta que vos me hacés se le hicieron muchos otros alumnos al resto de los docentes. Y una docente preguntó en el grupo de WhatsApp que tenemos si aquel que no había entregado la carta, aquel que no había participado de la actividad en diciembre, podía seguir cursando. Dijeron que sí, sigue. Ah, ok, o sea que bueno, sigo normalmente y tengo posibilidad de aprobar. Claro, claro, porque los requisitos de acreditación del curso de ingresos son el 80% de la asistencia, que se traduce en solamente 2 faltas, la realización de las actividades obligatorias y la aprobación del examen integrador. Esos son los 3 requisitos. Profe, ¿puedo mutear a Silvana? Cada vez que hace ese ruidito me está haciendo muy mal a la cabeza. Y profe, otra consulta que me surgió, otra duda que me surgió. ¿En la clase presencial de usted, cuándo será? El 15. ¿A ustedes les subieron la info esa en la sección de aviso? Sí, El 15. Sí. Es el que sería el martes próximo. El martes próximo. Ah, no, yo no vi. Yo vi al grupo que enviaron que es solamente del taller, que es mañana. De usted no, por eso consulto. El jurídico debe ser, sí. Claro. Bueno, entonces el martes próximo. Okay. Profe, pero no es esa única clase igual. ¿Tenemos otra más? No, presenciales son 2 clases presenciales. 2 clases presenciales. 15 y el 25. El 15 y el 25. Nos vemos el 25 entonces. Las clases se van a hacer, o sea, vamos a tener 2 aulas diferentes. Aquellos que vayan la primera hora, no sé si son con número impar o par, vamos a hacer de 18 a 20 y con el segundo grupo vamos a cambiar de aula, que ya aparece el número de aula. Va a ser de 8 y cuarto, 20 y cuarto a 22, 21 a 50, 21 y cuarto, depende porque después se complica la salida. Así que sí, es el próximo martes y el 15 y el 25. Gracias, profe. No, de nada, de nada. O sea, las clases van a ser extra cortitas, ¿sí? Yo daré una introducción muy cortita al inicio y después realizarán la parte práctica ustedes, que es el más grueso de la clase, ¿sí? Como hoy, por ejemplo. Fíjense que la participación mía en lo que es la explicación fue muy, muy corta, ¿sí? Tenían los conectores y nada más, se acabó ahí, se agotó la clase para mí. El grueso de la clase dependía de ustedes. Yo calculo que ese día va a ser así, una breve explicación del contenido y después la parte práctica por parte de ustedes. Bueno, ¿alguna consulta más, pregunta? ¿Tienen? Fíjense, consejo, a ver, por más que nos lleguemos a completar todas las consignas durante las clases, no dejen de hacerlas, ¿sí? O sea, si no llegamos hoy, que ya no vamos a llegar, porque ya son y 20, cargamos un ratito más, ya tomó lista, ¿sí? Quedarían pendientes la 4, la 5 y la 6, no sé si la 7 también, no recuerdo. Traten de, ahí está, Vidal habla, traten de realizarla después durante la semana, ¿sí? O sea, utilicen las actividades como una herramienta para abordar los textos, ¿sí? Porque las preguntas suelen orientar al lector en lo que es importante y no de cada texto, ¿sí? No como eso, ¿sí? Como las consignas como guía, como una guía de lectura. No se queden sin hacerla, practiquen, se había dicho en criollo, practiquen, lean, ¿sí? Aborden el texto a partir de las consignas que le van apareciendo clase a clase. Esta es la clase 3, faltarían 5 clases más, de las que quedan todas son presenciales, más una clase más que va a ser la Se tildó. Pues si a alguno le interesaba ese dato, va a ser una clase corta, de una hora como más. No, profesor. Ahí le decía que la clase del examen va a tener una duración de 40 a 60 minutos. ¿Se me escuchó ahí? Sí. Sí, profe. Bueno, a ver, fíjense si hacemos una consigna más, por lo menos, el que no llegó, ¿sí? Llegamos hasta la cuarta, que de las 5, identifiquen los elementos. Bueno, ya.
Recursos explicativos. Recursos explicativos. ¿Sí? Hay analogías, hay definiciones, hay algún ejemplo. Yo encontré definiciones, no sé si me escucha por el perro, pero bueno. Sí, te escucho con el perro de Definiciones, fondo, sí. definiciones, ejemplos, significaciones. Y después le quería preguntar una cosa porque no lo encuentro, que cuando citan a otro autor. Cita autoridad, sí. Cita autoridad, ahí va, listo. Claro, No me acordaba cómo se llamaba. O sea, pensar así el tema de la cita. Cuando en un texto se cita a alguien, ¿sí? Es como para reforzar mi autoridad. Por ejemplo, a ver, si yo en un texto supone que hago un proyecto de investigación vinculado con la pobreza, ¿no? Digo cualquiera. Supone que yo sostengo como productor de ese texto que existe un 45% de pobreza. Yo, para reforzar mi afirmación, para darle más autoridad, lo que hago es, por ejemplo, esto lo digo basado en las estadísticas brindadas por el INDEC. O sea, el INDEC, como es una institución nacional con gran prestigio, me brindaría a mí más autoridad, ¿no? Estoy citando a una entidad reconocida y al citar esa autoridad le da más autoridad, más poder a mi afirmación. Ah, ok. Sí, porque no me acordaba y no sabía cómo ponerlo. Pero bueno, encontré Claro. esas, debe haber más seguramente. Sí. Piensa en la cita, está buena la aclaración. Piensa en la cita como eso, ¿no? Como, o sea, no cito porque sí, sino que lo que busco al citar es... Para afianzar algo que estoy diciendo. Claro, para hacerlo más creíble, para que tenga más poder de convencimiento. O sea, no lo digo yo, lo dice el INDEC, ¿sí? Si hago una definición, no sé, del concepto de sociedad, ahí estamos. Otra vez se cortó, profesor. Sí, ahí estaba diciendo lo de la cita. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien así sobre lo que ya leyó encontró algún recurso explicativo, encontró alguna metáfora, algún ejemplo? ¿Sí? Lo cual no significa que aparezcan todos los recursos, pueden ser que aparezcan 2, 3 y se acabó la milonga ahí. ¿Sí? Lo difícil de los recursos explicativos es utilizarlos. Históricamente, cuando ustedes elaboren, históricamente hay dos producciones que hacen ustedes, un texto explicativo y otro argumentativo, y la gran falencia está en que, si bien utilizan algunos de los recursos, lo utilizan mal a la hora de utilizarlo, ¿sí? O sea, hay definiciones, a veces le erran en la definición, ¿sí? A veces hay cita de autoridad, ahí no suele haber problemas, pero cuando pretenden utilizar recursos como la metáfora, el ejemplo, la remisión a leyes generales, que son como las más abstractas, suele haber problemas, ¿sí? Pero en términos generales, si bien las definiciones de los recursos son fáciles, la dificultad está a la hora de utilizar esos recursos de manera eficaz. Lo mismo cuando veamos, y esto yo le digo modo de cierre, ¿no? Lo mismo cuando veamos... Que me está cortando muy seguido, ¿no? Sí, ahí volvió. Sí, parece que ya no quiere más Lola. Sí, se corta mucho, profesor. Sí, profe. Ya terminamos. Lo mismo cuando veamos y se cortó. Claro, cuando veamos la secuencia argumentativa, ¿sí? Se van a encontrar con una serie de recursos que también la dificultad no está en la definición, sino a la hora de hacer un uso práctico de esos recursos. Eso es lo que le decía recién. Bueno, a ver, muchachitos y muchachitas. Voy a pasar lista de los que ya nombré, corroboro por las dudas, y a medida que los voy nombrando, encuentro la hojita que acá. A medida que los voy nombrando, se van desconectando, ¿sí? Y nos vemos el día viernes. A ver, acá lo tengo. A Tudesco. Está Tudesco por ahí, lo tengo presente. Nos vemos, se van desconectando. La tengo a Tuilier Daniela. Uñate Belén.